Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Josué capítulo 2, amados, estamos estudiando cómo puedo honrar la verdad en mi vida diaria. ¿Cómo puedo honrar? Porque la Biblia dice, y nuestra serie se llama Hacia la verdadera libertad. Significa que hay una libertad que se obtiene a través de vivir en la verdad. La verdad no es un concepto, iglesia. La verdad es algo que se puede manifestar en nuestra casa diariamente. Y lo que estamos aprendiendo ahora es cómo puedo vivir esa verdad diariamente. Amén. Ayer comenzamos este camino y vamos a leerlo un poco para que podamos entenderlo. Versículo 12 del capítulo 2 dice así, iglesia, léalo conmigo. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi papá y mi mamá, mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya, si no denuncias este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado esta tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro. Te amamos, Señor, te bendecimos, queremos que nos hables, queremos que dirijas nuestros pasos hacia lo que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias y para quienes aún no te conocen. Aleluya. Puedes ponerte cómodo. La pregunta que estamos respondiendo esta semana es, ¿cómo puedo honrar la verdad diariamente en mi vida? Porque la verdad no es un concepto, no es algo que yo tengo que tener solamente en la mente, sino es algo que tengo que vivir. Y a veces se nos presentan situaciones en que decimos, me vi obligado a decir una mentira, me he visto obligado a vivir en una mentira porque es que mi hijo no me comprende, porque es que mi cónyuge no me comprende, entonces si yo le digo la verdad se va a enojar y entonces yo tengo que decirle un sartal de mentiras para que no se enoje. Pero lo que estamos haciendo hoy es aprender, porque la Biblia dice allí en San Juan 8:32 que conociendo la verdad seremos verdaderamente libres. Así que viviendo la verdad vamos también a vivir en libertad. Esclavitud es como el alcohol, esclavitud es como la drogadicción, esclavitud es como un mal hogar, como vivir mendigándole amor a una persona que no te ama. Esclavitudes de toda índole se viven en estos días y yo siento tanto que las personas mendiguen amor y estén dispuestas a tantos vejámenes de la vida porque simplemente no se ocupan de la verdad. Así que estamos viendo la historia de una mujer que hoy vamos a saber la razón de sus problemas. Y el texto dice en el verso 15, su casa estaba en el muro. Así que cuando la casa está en el muro, adelante el Jordán, atrás la destrucción, y es una representación de cuando la casa está en vilo, cuando la casa está en peligro, cuando la vida de una persona, y recuerda que la palabra casa tiene varias representaciones. Esta es nuestra casa, ¿cierto? Este cuerpo que es el vehículo que transporta el espíritu y el alma, es una representación de la casa. Pero esta casa, que nosotros denominamos así, que es el esposo y los hijos, también puede estar en el muro, porque cuando no decimos la verdad, esa casa se pone en el muro. Y esta casa que representa nuestra vida espiritual. Así que tenemos nuestra casa que somos nosotros mismos, que puede estar en el muro porque nosotros mismos le hemos puesto en el problema del alcohol, en el problema de la drogadicción, en el problema de la promiscuidad, en el problema de estar entre la espada y la pared, delante de esta señora que no estaba casada ni tenía hijos, pero practicaba la prostitución. Esta mujer llamada Rahab, había una familia
El texto dice que tenía hermanos y hermanas y a su papá y a su mamá. Y toda su familia estaba en vilo, toda su familia estaba en el muro, delante del Jordán, detrás la pronta destrucción de la ciudad. Y ella está ahí y aparece Dios y llega hasta su casa y le propone una salida, porque siempre habrá una salida donde nosotros deseamos vivir en la verdad. La mayor salida es la verdad. Ayer dijimos, ¿cómo yo puedo vivir la verdad en mi casa? Creyéndole a Dios. Y demostramos con la Biblia cómo esta señora, a pesar de su condición inmoral, a pesar de su condición de vida, le creyó a Dios. Y Dios honró más que ella tuviera fe a que ella tuviera ese comportamiento que era la prostitución. Ahora, nosotros vivimos tiempos infortunados en que la persona no siente que está en prostitución porque no se para en una esquina, pero acepta dinero por dormir con alguien. Y para el caso y para los efectos es lo mismo. Y acepta cosas como una herencia, acepta cosas por vivir con otra persona y acepta un vejámenes de vida. ¿Cierto? Es la razón por qué la niña que consume droga se acuesta con las personas para obtener el dinero. Es la razón por qué el niño que consume droga le roba la plancha y la estufa a su mamá para venderla para tener para la droga. Y en verdad es una condición de vida a la que podemos renunciar cuando conocemos al Señor. ¿Cómo? El texto dice, creyéndole a Dios. Y a la conclusión que llegó Rahab, que es nuestro personaje, es verdaderamente Dios es Dios. ¿Cómo vamos a vivir la verdad en nuestra vida diaria? Bueno, en el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 24, donde termina, tenemos a dos hombres, los grandes protagonistas de esta historia son dos hombres, que el mismo capítulo no nos dice cómo se llaman, pero el libro de Josué nos va a decir que uno de ellos se llama Salmón y una mujer que se llama Rahab, que sabemos que tiene una familia que tiene papá y mamá y hermanos y hermanas. ¿Cuántos las Biblias no nos dice, pero utiliza el plural? Es decir, que tiene más de dos hermanos y tiene más de dos hermanas. Así que estamos hablando de 10 personas viviendo en la misma casa, pero su casa está en el muro. En Colombia diríamos su casa está en vilo, su vida está en juego, porque por delante hay peligro y por detrás también. Así que ella está diciendo, ¿cómo soluciono esto? ¿Yo qué puedo hacer? Y entonces nosotros decimos, honrando la verdad en la vida diaria, porque a veces nosotros pensamos que la vida diaria no necesita acciones justas. Y entonces una persona dice, no, es que yo no le dije a mi esposo, pero yo no le dije mentiras, callé la verdad. Recordemos que toda media verdad, todo silencio de la verdad para encubrir algo y toda cosa, pues también tiene que ver con una falsedad de la verdad, ¿cierto? Todo lo que no proceda de verdad. ¿Cómo obraron estos hombres? Y vamos a tener que entrar. Son dos hombres que son israelitas, son dos hombres que llegan a un prostíbulo. Y yo quiero decirle una cosa muy especial. Esto es lo que primero vamos a tener que saber. Y nuestro primer punto de hoy tiene que ver con no tener propósitos impuros. En Colombia diríamos no tener segundas intenciones. Estos muchachos, uno dice, ¿cómo los cristianos entran a un prostíbulo? ¿Cómo puede pasar esto? Porque ellos entraron con la cosa de que ellos iban era a esconderse y dónde podían conocer más al pueblo que tenían que conocer, porque los enviaron a conocer un pueblo, a espiar sus acciones para ver si Israel podía conquistar ese pueblo. Pues ellos entran sin propósitos impuros. Y mientras en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos vivamos con propósitos impuros, nuestra vida va a estar escondida en Dios. Necesitamos vivir de una manera que yo no diga que mis hijos no se enteren, que mi esposo no se entere, sino que yo diga, no, yo no hago eso. Necesitamos vivir de otra manera, porque realmente no se trata de que las personas no lo sepan, se trata de que yo no lo haga. Entonces, cuando no hay dobles intenciones, no hay dobles motivaciones, decimos en Colombia, no me lleves a la doble. Y es que existen muchas formas en que las personas viven de otra manera, donde hoy tenemos aún padres que hablan mal de los hijos, hijos que hablan mal de sus padres, esposas que deshonran a sus esposos y hablan mal de ellos, hijos que deshonran a su mamá
Y uno piensa en esto porque hay intenciones dobles. ¿Cuántas familias por la herencia de una casa, se da muchísimo en Boyacá, hace 1000 años no se hablan? ¿Cuántas personas llevan con su cónyuge una vida doble, pero también con sus hijos? Entonces, ¿qué es lo que nos propone Dios? Que entendamos que sin propósitos impuros, nosotros vamos a llevar una vida de verdad. Estos dos hombres entraron al prosperidad, pero ellos no entraron a acostarse con ninguna de las mujeres que trabajaba allá. Esto es muy claro. Y si tú puedes, iglesia, pararte delante de Dios y que Dios diga, tú sabes, Señor, que yo no tenía ninguna doble intención frente a ese negocio, frente a esa acción, frente a lo que sea que haya pasado, a Dios que le corresponde pesar las acciones, porque es a Dios a quien le corresponde pesar las acciones, Él te defenderá. A veces nosotros vamos por la vida y en este tiempo en que nos hemos erigido todos como jueces y todos pensamos otra cosa de las otras personas y a veces también pensamos que las personas piensan mal de nosotros. Y realmente, hermano, más que el pensamiento de los seres humanos, y guarde Dios a las personas que piensan mal, y ojalá sea usted una persona que no tiene pensamientos impuros. La Biblia dice en Filipenses 4:8, en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo que es de buen nombre, en esto piense. No le prestes tus pensamientos a cosas que no son. Sin embargo, nosotros lo que nos está pidiendo Dios es verdaderos pensamientos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tú sacarás un pacto de la boca de Él. ¿De qué sirve tener pensamientos puros? ¿De qué sirve tener propósitos puros? Porque la gente dice, y el que no conoce al Espíritu Santo dice, no se puede. No se puede vivir sin decir mentiras. No se puede vivir sin tenerla clara. Mire, hoy vivimos en un tiempo en que todo mundo se ha erigido como juez. Y existen dos razones por qué la gente se erige como juez. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y usted tiene que decirle a la persona que está a su lado, nosotros no somos jueces. No nos toca a nosotros pesar las acciones de las personas. De hecho, vivimos en una nación en que yo le pido al Señor muchísimo por los jueces, muchísimo. Porque imagínate tu casa, tu matrimonio, tu propiedad privada en las manos de un señor que es el juez, pero golpea a su esposa, tiene trastornos de alcoholismo o de drogadicción, y tu vida en las manos de una persona así. Yo agradezco a Dios que a veces nuestros casos llegan a manos de personas que al menos tienen una vida, al menos tienen una esposa, al menos tienen unos hijos. Pero estamos viviendo tiempos en que ojalá jamás tengas que llegar a los jueces, porque no sabes. Hace un par de años yo le rogaba a una jueza amiga mía con una vida impresionantemente difícil, renuncia. Jamás llegas tú a ese lugar con la mente clara. Imagínate tú tomar la decisión de una persona que trabajó toda su vida para construir su casa, para construir su finca, para educar a sus hijos, y llega a tus manos no lúcidas y a una mente no clara tu caso. Y ella decía, yo no puedo renunciar por economía, pero su mente nunca estuvo clara, porque tenía varios procesos en su mente que no eran. Por eso es necesario que usted se suscriba ante el juez justo, ante el juez de toda la tierra. Pero para eso, usted también tiene que hacer su parte. Y en Primera de Samuel, sin perder Josué, Primera de Samuel es unas hojitas adelante, sigue Jueces y Ruth, y después de Ruth está Primera de Samuel. Quiero dejarte esta inquietud. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque la respuesta que estamos dando hoy es, ¿cómo puedo honrar la verdad en mi vida diaria? Y no importa, porque Dios nos está presentando a una mujer que en su pasado era prostituta. No es que no puedas cambiar de vida, no es que de aquí en adelante no puedas tener una vida diferente y mejor, pero tenemos que empezar a honrar la verdad en nuestro diario vivir. Y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Quisiera que lo coloques en una letra especial allí en pantalla, porque es muy necesario que lo digamos. Y dice esto, verso 3, grábalo en tu corazón, grábalo en tu corazón. Dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios lo sabe todo y a Él le toca pesar las acciones. Si la Biblia es tuya, subráyalo, porque necesitamos saber cómo puedes honrar la verdad en tu casa,
¿Cómo puedes honrar la verdad en tu casa? Yo quisiera que lo sepamos. Miren, nos encontramos personas por allí que dicen que son cristianas y necesitamos ser cristianos verdaderos. No puede ser una prostituta como Rahab, más honesta e íntegra, y tenemos que diferir en eso. El pastor nos contaba ese testimonio el domingo de este hombre que encontró una maleta de dinero en un hotel donde él estaba haciendo cosas que no debía hacer, y este señor encuentra este maletinado de dinero y se va para el lobby del hotel y le dice al señor del hotel, esto estaba en la habitación, esto no es mío, esta plata no es mía. Y el señor, qué honestidad, usted qué persona, tenemos que hacerle una estatua, por favor permítame contarle a la gente que usted es honesto. Y él le dice, no, no voy a hacer eso porque yo estoy acá con mi amante. El señor podía ser muy honesto, pero no era íntegro. Y necesitamos que nosotros podamos entender que nos corresponde la tarea completa. Tarea completa. Primero, no multiplique palabras de grandeza y altanería. No haga eso. No si usted ha estado enfermo. No si usted tiene luchas económicas. No si en su casa ha habido adulterio, alcoholismo, drogadicción. Y es que por encima de mí no pasa nadie y a mí mis hijos no me vienen acá a voltear. Yo escucho esas palabras arrogantes y lo que veo detrás es venir la enfermedad. Y mientras no bajemos la cabeza, Dios permitirá circunstancias. Amado, cuando una persona no baja la cabeza, el Señor pone un tronco acá para que la tenga que bajar. No siga pronunciando palabras arrogantes. Por encima de mí no pasa nadie y yo le voy a decir cuántos padres son tres moscas. No calle. ¿Qué leímos hoy en el Salmo 37? Cállese. Espere en Dios, que Dios lo vindicará. No necesitas defenderte, Dios te defenderá. Pero de tus hijos, de tu cónyuge, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, no hay nadie. ¿No ha leído el Salmo 34? De todas las aflicciones, de todas las dolencias, de todos los temores, te librará Dios. De todos, sin excepción alguna, de todos. Pero usted necesita no pronunciar palabras arrogantes. Así que dígale al que está a su lado, no seas arrogante. Porque Dios al arrogante lo mira de lejos. Vivimos tiempos en que la arrogancia ha llegado a su máxima potencia, donde nadie le permite nada a nadie. Hace pocos días me estaba bajando el Sogamoso del auto y tenía que entrar a algo. Llevaba a mi papito a almorzar y quería llevar a mi padre y dimos la vuelta. Mi madre no estaba, estábamos mi esposo y yo con mi padre, y entonces recogimos a mi hermano y un señor gota a gota le cobró a una señora. Mire, en un segundo nosotros estábamos en el semáforo y el semáforo no para sino un minuto o menos de un minuto, a veces 30 segundos, dependiendo la cantidad de esquinas que esté cubriendo. En un minuto, 3 o 4 personas tenían cuchillo, tenían esto que es peinillas, esas que en mi casa se usan es para rozar el pasto, no para golpear a nadie, y todos los demás estaban gritando por las palabras arrogantes, porque ese señor cobró de mala manera y no creyó encontrarse. De hecho, lo digo con gran respeto, le estaba cobrando a un señor de carreta de frutas. Por favor, porque las palabras arrogantes producen palabras arrogantes. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Segundo, porque estamos hablando hoy concretamente de cómo vivir la verdad en nuestro diario vivir. Porque no podemos decirle a nuestros hijos que somos cristianos y no podemos decirle a nuestros padres que somos cristianos y a nosotros, a nuestros hermanos que somos cristianos, y ante la mejor palabra que ellos nos dicen arrogante, nosotros somos peor que ellos. Nosotros les conté, usted a mí no me viene a decir nada y usted a mí no me habla. Yo he tenido reuniones con mis hermanos, con mis padres, y uno trata, porque ¿qué necesitamos? Que se conviertan, que vengan a Dios, que de alguna manera digan, mi mamá es una santa. ¿Cuándo mi mamá nos ha contestado mal? ¿Cuándo mi mamá sube el tono de la voz? Para pelear con mi mamá tiene que ser uno peleó porque mi mamá jamás sube la voz. Tendría que uno llegar a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, primero, si queremos vivir la verdad en nuestra casa, cesen las palabras arrogantes. Pero dice, y cese la altanería. La descripción más grande de altanería que hay en la palabra de Dios está en el profeta Isaías.
y dice más de 7 veces a los hijos de Amón, a los hijos de Moab, a los filisteos, a los hijos de Edom, a todos dice Dios que los destruyó por altaneros. Y usted tiene que preguntarse, ¿yo soy altanero? ¿Yo soy altanero? Hay personas que dicen, es que yo soy muy fuerte. Hay personas que dicen, no, es que yo sí no le callo la verdad a nadie. La verdad sin amor es grosería, recuerda eso. Ay, la verdad es que a mí no me dice nadie nada. La altanería tiene que ver. Ahora yo aclaro, mire, yo conozco personas que no son altaneras, pero son malas. Delante de tuyo se muestran humildes, detrás tuyo hacen otras cosas. También nos toca discernir esa parte, porque delante tuyo te dicen lo que tú quieres oír y te pueden convencer, pero detrás tuyo a ti te hacen mal. No, la altanería siempre es un... Hay gente que realmente es altanera, pero sincera. Pero Dios nos pide que no seamos altaneros. Entonces, yo quiero pedirte el favor, iglesia, porque mira, dice, ¿cuál es la razón por la que nosotros no tenemos que pelear con nadie? Porque el Dios de todo saber es Jehová. Me encanta eso, es lo que más me gusta de este texto. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo, amada. Hermano, Dios lo sabe todo. Pero tú y yo sí no, ¿cierto? ¿Por qué llegó tarde esa persona? ¿Por qué no te pudo hacer el favor? ¿Bajo qué circunstancias de presión se encontraba? ¿Bajo qué circunstancias? Porque a veces nosotros no entendemos, a veces nosotros no entendemos que cada persona tiene sus propias dificultades, que cada persona tiene... vivimos en una sociedad, soy respetuosa con esto, en que todo el mundo le quiere hacer cuentas a todos, ¿cierto? Entonces, el hijo, ¿por qué mi mamá no me compra si mi mamá tiene plata? Pues porque tiene cosas que pagar, porque el que tiene poquito gasta poquito y el que tiene mucho gasta mucho, porque todas las personas tienen compromisos diarios. Y si no, díganlo a nosotros que somos una familia grande. 3 o 4 recibos de gas, 3 o 4 recibos de agua, 3 o 4 recibos de luz. La cantidad de compromisos. Si una persona tiene una empresa, los compromisos son aún mayores. Pero yo, ¿sabe qué agradezco? Que sea un pan o sea un dulce. Mi mamá nunca dice, es que usted ¿por qué no me compró un pan? Es que usted ¿por qué no me dio un dulce? Sino mi mamá dice, yo sé que ustedes no tienen en este momento, sé que no pueden y que están haciendo un gran esfuerzo. O sea, nunca podrás llegar con las manos vacías a alguien que reconoce tu esfuerzo, que reconoce que no tenías obligación, que reconoce que no te toca, pero que tú quisiste hacer. Pero a veces quieres bajarle el cielo a una persona y darle todo y ni siquiera así estará contenta contigo. Una cosa que no podemos entender es este ser humano que no sabe que Dios lo sabe todo, que Dios lo sabe todo y que a él le toca pesar las acciones. Y quiero esta línea cerrarla porque a veces tú dices, a quien le corresponde decidir el grado de culpabilidad de una persona o el grado de responsabilidad de una persona es a Dios. Yo recuerdo estar parada frente a un juez que dijo que esto se ha arreglado conforme a Dios porque yo sé, mire, tarea difícil la de esos hombres llamados jueces en la tierra. Pobre tipo que está parado ahí y no sabe si en verdad está haciendo justicia o está robando a alguien. Yo los miro con una misericordia porque pobre persona que no sabe si está, por ejemplo, ahora mismo que tenemos este caso en Colombia, en el supuesto niño menor de edad que hizo un daño y la sociedad se divaga, tenían que hacerle un lugar especial, porque la escuela de caballería, que creo que es donde llevan a las personas, yo sé dónde queda, pero no sé cómo se llama en Bogotá, no tiene lugar para jóvenes. Tienen que preparar un lugar especial para él, lo cual a uno como ser humano le parece injusto, porque si tiene los cabales y la fuerza y la autoridad para atentar contra la vida de alguien, ¿por qué no tiene la edad para pagar por eso? Nos parece injusto, pero a Dios le toca pesar las acciones. Ahora preguntémosle a la abuelita, preguntémosle a la mamá, preguntémosle a todos sus familiares qué piensan de eso. No nos corresponde a nosotros pesar las acciones. Pero el Señor Dios Todopoderoso en su misericordia ha colocado personas que estudien para pesar esas acciones. Ahora, como todos nos erigimos como jueces, y ese es el gran error de nuestras vidas, es mi hijo no quiso hacer la tarea, mi padre no quiere pagar este compromiso, mi hijo no me quiere comprar el pan. No nos erijamos como jueces. ¿Con qué compromiso se levantó tu esposo esta mañana? Creo que solo tú, la esposa, lo sabes.
¿Con qué compromisos o bajo qué presión se levantó tu hijo esta mañana? Yo creo que solo Dios lo sabe. Tú no sabes, ahí hoy sentado y allí en tu hogar, con qué sed estoy bebiendo yo en este día. Decía una abuela nuestra que está en los cielos, una hermanita de la casa de Dios, nadie sabe con la sed que otro bebe. Nadie sabe. No podemos erigirnos como jueces de nadie. No me quiso comprar, no me quiso dar, no me quiso pagar. Cuando alguien nos debe, lo único que podemos hacer es clamar que Dios le supla. Uno. Y dos, clamar que cuando Dios le supla, Dios le ponga el querer como el hacer de pagarnos. Amén. Así que en este día, pensemos en eso. ¿Qué fue lo que hizo Rahab? Y quiero detenerme en Josué capítulo 2. Regresa. ¿Y qué hicieron esos dos hombres? Vivir sin propósitos impuros. Es un propósito impuro juzgar. Es un propósito impuro señalar. Es un propósito impuro. Así que, ¿qué es lo que nos pide el Señor en este día? Porque tenemos que orar. Primero, con propósitos puros, es decir, teniéndolo claro, vamos a poder sacar un pacto de Dios. Y quiero que lo lea conmigo. Josué capítulo 2 dice que esta mujer, y recapitulo para quienes no nos acompañaron en el día anterior, vio llegar a dos hombres a su trabajo. Su trabajo era una cantina que además era un prostíbulo que quedaba sobre el muro de la ciudad. Ella también vivía sobre el muro de la ciudad. Dos hombres llegaron y no le dijeron escóndenos, no le dijeron somos israelitas. Ella por iniciativa propia les dijo los voy a esconder porque ustedes vienen acá de parte de Dios, el Dios que es verdaderamente Dios, y cuando ese Dios tome medidas de la ciudad por el gran pecado que hay en la ciudad, y ese Dios va a tomar medidas, entonces yo quiero que ustedes me libren a mí y a mi casa. Ahora, ¿qué contestan ellos? Para que usted sepa que cuando se van los propósitos impuros, cuando cesan las palabras de altanería, cuando cesamos de juzgar a los demás, ¿qué es lo que hace Dios por nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios por tu casa? ¿Qué es lo que hace Dios por mi casa? Y mira lo que dice el verso 14. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la tuya. Si en tu casa no hay propósitos impuros, si en tu corazón no hay propósitos impuros, si se acaban las palabras arrogantes, Dios responderá por tu vida. Y si tú quieres que Dios responda por tu vida, nos toca comenzar a hablar diferente, nos toca comenzar a pensar diferente y nos toca comenzar a actuar diferente. Porque es la forma en la que Dios va a responder por nuestra vida. No esperemos en el día de la enfermedad en el hospital empezar a pedirle a Dios que salve nuestra vida. No, tú y yo llegamos al hospital en la segura. Dios va a salvar nuestra vida. Dios va a salvar nuestra vida. Estaba enfrente a un doctor que permitió una circunstancia difícil de una señorita que también ya era doctora de pregrado, todavía no de especialización, hiciera conmigo. Y salí de una cirugía y la niña me iba a parar, poner de pie inmediatamente. Pues algo loco, eso no se puede hacer, porque uno todavía está bajo el efecto de la anestesia. El doctor no le ayudó a ella a explicarle que eso no se puede hacer, pero la corrigió cuando ya lo había hecho, lo cual no se debe hacer en la salud. En la salud hay que enseñarle porque está en medio de la vida de una persona. Pero cuando yo ya estaba totalmente lúcida y sana, le dije, a mí Dios me guardó y yo la tenía segura. Dios me iba a defender y Dios no iba a permitir que me diera un infarto o un accidente cardiovascular por lo que ella hizo. Pero usted se equivocó porque si no hubiera sido yo, la persona se muere y eso carga sobre usted porque usted es el jefe de los cuidados intensivos y de los cuidados intermedios. Así que necesitamos entender que a nosotros Dios nos va a guardar. Porque Él que dijo, si tú tienes propósitos puros, si tú no procedes en palabras de altanería, si tú realmente cambias tu vida, mi vida responderá por la tuya. Y eso es lo que Dios nos ha dicho. Pero Dios llega más allá y dice, cuando Jehová nos haya dado la tierra, todavía estoy en el verso 14, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces Dios no solamente nos dice, cuando tú no tienes propósitos impuros, cuando tú no vas en la doble, cuando tú no tienes intenciones de venganza ni de odio, sino que tu corazón está sano delante de Dios, Dios dice, mi vida responderá por la tuya, pero yo haré contigo misericordia y verdad.
porque es por misericordia y verdad que Dios cubre los pecados, porque todos los que estamos aquí hemos pecado. Y Dios cubre nuestros pecados y nos lava con su sangre y nos limpia y anula el acta de decretos que nos es contraria, porque nosotros tenemos propósitos puros, porque no albergamos en nuestra mente propósitos impuros. Hay cosas que nosotros podemos hacer que pueden cambiar nuestra vida económica y nuestra vida de salud y a nuestros hijos en un solo día. Y tienen que ver con que la verdad se practique en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. En mi trabajo, cuando no conocía al Señor y trabajaba para mí misma en almacenes comerciales, se usaban muchas cosas en las que no se podía practicar la verdad en la vida diaria. Por ejemplo, el hecho, decíamos en Colombia, de que la señorita vendedora pelara el diente y le sonriera a alguien para que le comprara, ¿cierto? En que le hablara a los caballeros con una cortesía de mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón, que eran expresiones pues que no se dan a extraños, que hay gente, decíamos en burla, lo digo con gran respeto, en San Victorino o en Medellín, allí en la Berrío, decíamos en burla, si nadie te quiere en tu casa, vete para San Victorino, que allá te van a decir mi amor, mi cielo, mi corazón de gratis, ¿cierto? Porque eran expresiones que se usaban, pero nosotros no usamos eso. Y son expresiones impuras, porque en verdad se lo digo porque lo vi, en no sé cuántas vendedoras y vendedores hayan pasado por nuestra propiedad, que de pronto hubo circunstancias en que la gente se metió en problemas de adulterio, en problemas de coquetería, porque se usaba eso. Ahora, ¿cómo se puede vivir la verdad en la vida diaria en un almacén? Muchas maneras. Diciéndole a una persona, eso no te queda bien, eso no es tu talla. O diciéndole a una persona, ese color no te queda bien y no tengo más colores. Te toca comprarlo en otro almacén porque a mí no me queda. Pero como yo estoy interesado en que me compren a mí, yo estoy interesado, hemos llegado a cosas impresionantes porque no vivimos la verdad. Imagínense, cambiar las fechas de caducidad, no es caducidad que se llama, sino de vencimiento de los medicamentos. ¿Sabes que eso ha pasado en nuestra nación con los trasplantados? Tuvimos en Cali hace 2 años medicamentos de los que toman los trasplantados que se habían vencido en otras naciones y los remarcaron en Colombia. Vivimos cosas fuertísimas porque no vivimos la verdad en la vida diaria. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.